Hola, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en una situación que, tristemente, es demasiado común en la industria. Imaginemos el siguiente escenario por un momento. Abrimos un tablero de control que acaba de fallar. Inmediatamente nos golpea ese olor inconfundible a plástico derretido, ¿verdad? Y al inspeccionar el interior, ahí está, una clema o bloque de terminales totalmente carbonizada, con el cable colgando peligrosamente suelto. Es la típica escena que cualquier persona de mantenimiento preferiría no ver jamás. Pero para entender realmente qué salió mal aquí, tenemos que ir un poco más allá de lo evidente y, la verdad, cuestionar algunas de las prácticas más sagradas y arraigadas en el ensamblaje eléctrico. Ok, entremos de lleno al tema. Cuando nos ponemos a investigar este tipo de fallas, casi siempre nos topamos con una respuesta súper clásica por parte del instalador, y curiosamente, la dicen con un tono de orgullo, muy de la vieja escuela. Básicamente dicen, es imposible que fallara por mi culpa. Me tomé el tiempo de estañar todas las puntas de los cables de cobre para que no quedaran hilos sueltos. A simple vista, bueno, suena a un trabajo impecable, ¿no? Suena a alguien que hizo un esfuerzo extra. Pero en realidad, esta declaración es asombrosa, porque lejos de ser un trabajo de excelencia técnica, resulta ser una confesión directa de haber creado un riesgo de incendio masivo. Y es que, hay que decirlo con claridad, la realidad técnica es absolutamente contundente. Agarrar un cautín y estañar las puntas de un cable multifilar para meterlo en una bornera de tornillo no es una marca de calidad, para nada, es una negligencia técnica gravísima. Al hacer esto, no estamos asegurando la conexión. Estamos, literalmente, fabricando una bomba de tiempo térmica. Esta práctica, que parece inofensiva y que suele hacerse con la mejor de las intenciones, es un boleto directo a una falla catastrófica. Pero la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasa exactamente a nivel molecular para que un cable que se ve tan ordenadito se convierta en un peligro de fuego inminente? Pasemos a la sección 1, la física de la falla. Veamos exactamente por qué ocurre esto. Todo este desastre se desencadena por un fenómeno de la física de materiales que es fascinante, la fluencia en frío o cold flow. Resulta que el estaño o las aleaciones de estaño y plomo que usamos para soldar es un metal sumamente blando y con un punto de fusión bajísimo. Entonces, cuando metemos ese bloque de cable estañado en la terminal y apretamos el tornillo con toda nuestra fuerza, el estaño simplemente no aguanta. No puede soportar esa presión mecánica constante. En lugar de quedarse firme y resistente, el material cede. Literalmente fluye y se deforma bajo el tornillo, como si fuera plastilina. Ahora, esta deformación inicial es solo la punta del iceberg. A esto hay que sumarle una reacción en cadena letal provocada por el simple uso diario. Sigamos el ciclo térmico. Paso 1. Encendemos la máquina, la corriente eléctrica fluye y naturalmente calienta un poco el cable. Al apagarla, se enfría. Este ciclo de expansión y contracción de todos los días, sumado a la fluencia en frío que vimos en el paso 2, hace que el bloque de estaño se encoja constantemente, perdiendo volumen. Llegamos al paso 3. En cuestión de meses o hasta semanas si hay vibración, ese tornillo que apretamos con tantas ganas pierde todo su torque, queda flojo. Y finalmente en el paso 4, ese aflojamiento nos sirve en bandeja de plata el escenario perfecto para un desastre térmico. Y esto ilustra brillantemente la culminación física del problema, el famoso efecto Joule. En el mundo eléctrico, un cable flojo es sinónimo de alta resistencia. Cuando la corriente eléctrica intenta pasar por este cuello de botella, genera una fricción, por así decirlo, que se traduce en un calor masivo. No estamos hablando de que el cable se ponga tibio, es un calor extremo, súper localizado que empieza a derretir el plástico del aislamiento casi de inmediato. Sin aislamiento, aparecen arcos eléctricos invisibles. Y sí, son exactamente estas chispas de altísima temperatura las que inician el incendio dentro del tablero de control. Sección 2. Prohibido por estándares internacionales. Esto no es solo teoría, es la ley. Porque, claro, si revisamos los códigos eléctricos más importantes del mundo, el consenso es absoluto. En Norteamérica, la normativa NOM en México y el código NS en Estados Unidos son clarísimos. Las clemas están diseñadas de fábrica para morder cobre desnudo, no un bloque resbaladizo de estaño. Por otro lado, el estándar global de manufactura de arneses, el IPC/WHMAA 620, no se anda con rodeos y cataloga el estañar terminales bajo compresión como un defecto crítico.
Y en Europa, la norma IEC 6099 exige que toda conexión mantenga su presión de contacto con el paso del tiempo, algo que, como ya comprobamos con la fluencia en frío, es físicamente imposible si usamos estaño. Así que, para desmontar este mito de una buena vez, hay que pintar una raya muy clara. El cautín y el estaño son herramientas increíbles, sí, pero pertenecen estrictamente a las tarjetas electrónicas, a los PCBs. Dejemos el cautín para esos trabajos delicados. En el rudo mundo de los tableros eléctricos e industriales donde hay potencia, vibración y corriente fuerte, la única técnica científicamente válida es el crimpeo mecánico. Mantener estos dos universos separados es absolutamente vital para garantizar que nuestras instalaciones no terminen en llamas. Sección 3. La solución mediante punteras huecas y soldadura en frío. Bueno, si ya vimos que el estaño es el enemigo público número 1 aquí, la duda es, ¿cómo agrupamos esos hilitos de cobre sueltos de forma segura? Y aquí entra al rescate la ingeniería moderna con una solución súper elegante, la puntera hueca, o como se le conoce internacionalmente, el ferrule. Básicamente es un cilindro pequeñito de cobre estañado donde metemos el cable pelado. Pero lo genial es que trae un collarín de plástico en la base. Ese collarín abraza el cable y evita de forma activa que cualquier hilito rebelde se escape y haga un cortocircuito con el cable de al lado. Es una maravilla. El punto crucial de todo esto, claro, es la instalación. Y el proceso es de una precisión milimétrica. Paso 1, metemos el cable de cobre desnudo en la puntera. Paso 2, usamos una herramienta profesional, unas pinzas de compresión de trinquete. Estas pinzas no son cualquier cosa, aplican literalmente toneladas de fuerza sobre ese pequeño cilindro de metal. Es una locura la presión que ejercen. Y en el paso 3, esa presión colosal aplasta la puntera y fusiona mecánicamente los hilos de cobre en el interior. Y lo mejor, lo hace sin una sola gota de calor. A esto se le conoce en la industria como soldadura en frío. Los beneficios que nos da este crimpeo mecánico son, francamente, insuperables. Al apretar con tanta fuerza, sacamos todo el aire del interior, creando un bloque de cobre sólido y libre de oxígeno que además es inmune a gases corrosivos. Como el cobre es un metal duro, nos olvidamos por completo de la fluencia en frío. Esa terminal, una vez apretada bajo el tornillo, no va a ceder nunca. Da igual cuánta vibración tenga la máquina, no se va a aflojar. Y por supuesto, nos deja 100% en regla con cualquier código de seguridad global. Todos son ventajas. Llegados a este punto, toda esta información nos invita a reflexionar profundamente. Queda clarísimo que aferrarse al cautín para conexiones de potencia simplemente no tiene ningún sentido lógico hoy en día. Como bien resume el análisis de este tema, justificar el estañado de cables por pura tradición es simplemente ignorar la ciencia de los materiales. Tenemos que romper con esos viejos hábitos. Por muy bien intencionados que sean, si van en contra de la física, están poniendo en riesgo las instalaciones y abriendo la puerta a incendios devastadores. Así que, viendo la evidencia y los estándares globales a favor de las punteras huecas, nos queda una gran pregunta flotando en el aire. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Se van a seguir armando los tableros eléctricos basándose en tradiciones de la vieja escuela que ya vimos son letales y obsoletas? ¿O finalmente vamos a abrazar la ciencia precisa y sobre todo segura del crimpeo mecánico? La verdad, cuando ponemos la física sobre la mesa, la decisión se vuelve totalmente indiscutible. Ojalá este análisis sirva para impulsar conexiones mucho más seguras en todas partes. Hasta la próxima.